Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. A mí me tocó esta última porción que el Señor les trae esta mañana. Y de hecho la alabanza que se cantaba ahora dice mucho acerca de lo que el Señor quiere hablar a sus corazones. Guarda mi entrada y mi salida. Dice la alabanza también que tú seas el dueño de mi casa, Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos pretender en nuestra vida como creyentes, que Él sea el dueño de la casa. Este mensaje en realidad está más que todo dirigido a los esposos, a los que somos padres, porque nosotros tenemos una labor delante del Señor, tenemos una tarea delante del Señor, y es liderar nuestros hogares, liderar nuestra casa. Ahora viene una pregunta que es muy importante: ¿quién decide las cosas en tu casa? ¿Las decide tu esposa o las decides tú? ¿Quién decidió venir al seminario Familias conforme al corazón de Dios? ¿Quién es el que decide que nos debemos congregar? ¿Quién es el que levanta a los niños los domingos para animarlos a que vayan y se congreguen? ¿Quién es el que establece prioridades? Ahora, si tú no has tomado o no tomas esas decisiones de las que estoy hablando, si no ejerces disciplina como nos enseñó ayer el Señor y dirección de tu familia, te voy a decir que hoy estás sentado en el sitio correcto, porque este mensaje es para ti. Ahora, esta enseñanza que el Señor trae para nosotros esta mañana, lo que nos quiere advertir es de que nosotros no podemos seguir huyendo de esa responsabilidad que tenemos como padres, como esposos. Es una responsabilidad en la cual nosotros no podemos renunciar, porque nos convertiríamos en irresponsables, en insensatos, en negligentes. Es decir, podríamos decir lo que dijo el salmista ahora en un pasaje que nos compartió el hermano Saí. Señor, ante tus ojos he hecho lo malo. Porque si no hacemos la tarea adecuadamente como la exige el Señor, estamos haciendo lo malo. Amén. Dios ha puesto al hombre como un centinela sobre su hogar, y no puede abandonar el hombre este puesto, porque es Dios quien lo colocó allí. Es un puesto en el cual el hombre tiene que interceder por su hogar. Y de hecho, la conferencia de este momento se llama Líderes conforme al corazón de Dios. Y vamos a estudiar tres elementos que son básicos para ser esos líderes conforme al corazón de Dios. Y es que esto no es que sea exclusivo para los hombres, en realidad, porque aquí yo sé que hay mujeres que son cabezas de hogar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de mi hija, ella tiene que asumir el rol. Este rol lo tiene que asumir ella durante una temporada. Entonces, es importante que nosotros comencemos a recapacitar sobre eso.
Les decía que vamos a estudiar 3 elementos básicos acerca de ese liderazgo espiritual en nuestro hogar. Y lo primero que vamos a mirar es la delegación de ser ese líder espiritual. Luego vamos a ver la capacitación del líder espiritual y por último las responsabilidades del líder espiritual. Las escrituras tienen muchos textos acerca del liderazgo, bastantes textos, y no tendríamos tiempo suficiente para comenzar a analizar todos esos textos. Vamos hoy a basarnos en uno, y de hecho ayer en una de las conferencias se alcanzó a tocar, y miren que en las conferencias el Señor viene y como que nos repite cositas, como que vuelve y nos trae a la memoria, como que vuelve y nos sitúa allí. Ven, yo quiero que vuelvas allí, porque ayer se alcanzaron a tocar en algunos temas cosas acerca del liderazgo espiritual. Vamos a basarnos en un tema y quiero que hagan las escrituras en Deuteronomio capítulo 6, verso número 4. Vamos a comenzar allá en el 4. Dice la palabra del Señor: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a dejarlo allí. Y aquí, por medio de este texto, es donde tenemos una abrebocas de lo que debe ser un líder espiritual en el hogar. El libro de Deuteronomio, y sobre todo este último segmento del libro de Deuteronomio, el Señor ya está próximo a dirigir al pueblo a esa tierra prometida que le dio a los antepasados de Moisés, como nos lo recordaba hoy en esa breve historia que nos trajo el Señor a través del mensaje de la pastora, que nos hizo como un recuento casi de todo, ¿sí? Y esos antepasados como Abraham, Isaac, Jacob, Noé, ¿sí? Y ellos están próximos a entrar a esa tierra prometida. Ahora ellos necesitan ser instruidos, y eso es lo que el Señor quiere traer, esa instrucción para ese pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Tú eres uno de los escogidos para que entres a la tierra prometida, pero el Señor te quiere dar instrucciones para que te puedas deleitar en la tierra prometida que Él te quiere dar. Amén. Hay algo curioso, y es que este mismo texto de Deuteronomio capítulo, ese mismo texto está dado más adelante, en Deuteronomio capítulo 11, verso 18, y es idéntico. Y digo curioso porque cuando se repiten los textos en la Biblia es porque el Señor quiere hacer un énfasis profundo en eso que está ordenando, en eso que está dirigiendo. Amén. Él quiere enfatizar algo que es de mucha importancia para el creyente y quiere que nosotros lo guardemos en nuestros corazones. Entonces, vamos a mirar el primer punto, que es la delegación del líder espiritual. Y el versículo 6 dice: estas palabras que yo te mando hoy. Y aquí vemos claramente que eso está dirigido a alguien. Y está dirigido precisamente a alguien que tiene que ser el líder espiritual. Amén. El Señor aquí quiere colocarlo
delegarlo sobre esos padres, sobre, como decía anteriormente, esas cabezas de hogar que Él ha puesto sobre las familias. Entonces, lo primero que podemos decir es que el Señor delega una autoridad sobre el varón. Y a mí me gusta el tema, porque en realidad eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar muchísimo. El Señor entonces delega esa autoridad sobre el varón para liderar a su familia. ¿Y cómo lo va a liderar? Conforme a su palabra. Hemos mencionado muchísimo Génesis, y es que esa delegación que el Señor le entrega al hombre la da precisamente allá en el huerto del Edén. Allí es donde Él establece ese diseño de que el hombre es el que debe liderar su hogar. Ahora, ¿qué sucedió? Todo se puso patas arriba, es decir, ocurrió la caída del hombre. Pero el hecho de que haya ocurrido la caída del hombre no quiere decir que el Señor haya cambiado el diseño. Aún después de la caída se mantiene el mismo diseño que Dios establece desde un principio, y por lo tanto nosotros no podemos ignorar ni negar aquello que Dios ha establecido, lo que Dios ha diseñado. Amén. ¿Por qué? Porque en realidad, si lo hacemos de esa manera, no traerá nada bueno para nuestra vida. Entonces, vuelve la pregunta: varones, ustedes son los que están liderando, o nosotros varones somos los que estamos liderando nuestro hogar, o lo están haciendo nuestras esposas. Ahora, nosotros tenemos que entender que esa delegación nos la dio a nosotros, pero también tenemos que entender que nos la dio a nosotros, no porque nosotros seamos más inteligentes o porque nosotros tengamos más capacidades de hacerlo. Es una autoridad que simplemente Él se la delega al hombre. 1 Corintios 16:13. Velad, nos dice el Señor, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Escuche, si el Señor dice portaos varonilmente, ¿a quién se está dirigiendo el Señor allí? Estén alertas, varones, nos está diciendo el Señor en esta mañana. Y como le digo, eso no lo entrega porque nosotros seamos más piadosos, porque nosotros seamos más capacitados, más inteligentes. Simplemente Él quiso delegarlo de esa manera. Y por esa razón, no es que nosotros vayamos a sacar más pecho. Amén. Porque es decir, lo que nosotros debemos interiorizar es que es una responsabilidad muy grande, es un peso que el Señor está colocando sobre nuestros hombros, ¿sí? Y entonces, ¿hacia dónde es que nosotros vamos como líderes a dirigir a nuestras familias? Hay unas palabras que Jesús tiene y dice: ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos al hoyo? Si el hombre no está ejerciendo el liderazgo espiritual como debe de ser, pues entonces lo que va a hacer es conducir a su familia a ese hoyo y caerán todos. Pregunta: ¿tu liderazgo hacia dónde está dirigiendo a tu familia? Pero aún es peor la falta de liderazgo. Es más, el Señor considera esa
falta de liderazgo como algo aborrecible. ¿Lo sabían? Tremendo, ¿no? Y esa falta de liderazgo va a conducir a nuestra familia a una destrucción. Vamos a mirar la delegación un poco más concretamente. Y vamos a ir, es a la luz de la palabra. Lugar. Vamos a mirar el escenario. ¿Sí? Lugar. Huerto del Edén. Protagonistas. Adán y Eva. Director. Dios. Porque Él es el que está allí presente, haciendo todo. Pero vamos a una escena específica de allí del huerto del Edén. La caída del hombre. ¿Quién es culpable de la caída? Nos podemos preguntar, ¿cierto? Pero la pregunta no es con el ánimo de formular acusaciones de quién fue la culpa, del hombre o la mujer. No, en realidad no se trata de eso. Dios nos hace relatos para que nosotros entendamos y cojamos conciencia. Aquí el punto principal es a quién delegó Dios autoridad. Amén. Entonces, después de esos hechos de la caída, Dios se acerca y pregunta. Dios se acerca después de la caída, pero ¿qué había ocurrido? El hombre y la mujer se esconden, se habían escondido, ¿cierto? Y en el versículo 9 de Génesis capítulo 3, el Señor Dios llama al hombre y le dice: ¿tú dónde estás? ¿Sabes por quién preguntaba el Señor? Él no sabía dónde estaban ellos. No, él no sabía perfectamente. Pero esa pregunta tiene una connotación muy importante. Y lo que nosotros debemos entender en esa pregunta que el Señor hace, lo que Dios está haciendo es preguntando: ¿dónde está el líder? ¿Qué pasó acá? Miren lo que ocurrió. ¿Dónde está el líder? ¿Quién estaba liderando acá? Él no va en busca de Eva a preguntarle: Eva, niña, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted por qué se comió eso? ¿Por qué se dejó convencer de la serpiente? Ahora, esa misma pregunta, y lo debemos entender muy claramente, esa misma pregunta el Señor no la va a hacer a nosotros. ¿Dónde está tu liderazgo? Así conforme lo hizo con Adán, nos va a decir: bueno, ¿y tú dónde estás? ¿Estás pintado? Hermanos, ¿cómo está el estado espiritual de nuestras familias? Aunque nosotros no podemos tomar decisiones por nuestras esposas y por nuestros hijos, nosotros somos responsables ante Dios, somos responsables de ellos. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios. El hombre está a cargo de liderar espiritualmente su hogar. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de la iglesia. Claro que son elementos que son importantes y el Señor ha colocado también esas herramientas para que se crezca espiritualmente, para que se fortalezca espiritualmente. Pero en definitiva, si directamente la responsabilidad es tuya. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 4. Hablando de los obispos, ese tema, creo que ese pasaje lo va a tocar, creo que fue Saíd en el día de ayer. Hablando de los obispos, de los pastores,
de los líderes espirituales, que gobierne bien su casa, que tenga, son como esos requisitos, ¿no? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues él, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Oye, es una exhortación tremenda. Entonces, la prioridad espiritual, la prioridad del hombre debe ser esa salud espiritual de su familia. Vuelvo y pregunta, ¿cuál es tu prioridad? ¿O acaso vas a poder decir, como Josué lo dijo? ¿Escucharon la canción? ¿Qué decía la canción? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Hay un líder allí? Claro que sí. Que está apuntando y que está dirigiendo a toda su familia a ese servicio hacia Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros somos esas autoridades delegadas por Dios. Lo dice claro el Señor, ¿no? Allí, cuando dice, estas palabras que yo te mando hoy. Ahora viene la capacitación del líder espiritual, el segundo punto. Escucha, Israel, en el mismo texto de Deuteronomio capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con tu mente, con tus emociones, con tu voluntad, con todo tu ser, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice allí la palabra. Ahora, aquí hay una palabra muy importante y es con la que comienza ese versículo que es el 4. Escucha, es la palabra. Escucha. Entonces, ¿a qué nos está invitando el Señor en esta mañana? A que oigamos. ¿Pero con qué propósito quiere que oigamos? ¿Solamente por oír? No, hay que obedecer. No tenemos que ser simplemente oidores, sino tenemos que ser hacedores de esa palabra. Amén, hermanos. Luego viene y manifiesta una unicidad de lo que Él es. El Señor uno es. Y esto es una confección doctrinal muy importante. Amén. Y ese que uno es el que está diciendo cuál es la forma correcta de actuar nosotros. Él es el que nos está dirigiendo a que nosotros entendamos cómo es un líder conforme al corazón de Dios. Amén. Ahora, después de esa confección doctrinal que hace el Señor, siguen unas acciones que son necesarias en el líder espiritual. Porque si no se comienza por el líder, ¿será que la familia se va a contagiar de eso? Ayer veíamos, ellos ven, los niños, nuestras esposas, todos ellos ven desde el ejemplo. Amén, hermanos. Y esa confección, después de esa confección, como les digo, vienen esas acciones que son necesarias en el líder. Amarás al Señor tu Dios. ¿Es necesario para ser un buen líder espiritual tener esto en cuenta? Claro. Ahora,
sería muy incoherente, y estamos hablando, la pastora tocó acerca, hizo mucho énfasis en las iglesias, que las iglesias deben ser bíblicas. Y eso es correcto, las iglesias tienen que ser bíblicas. Y sería muy incoherente querer ser un líder espiritual cuando yo estoy vacío, cuando yo estoy hueco, cuando ni siquiera busco la comunión con Dios, cuando ni siquiera voy a la palabra a consultar tantas cosas que le puedo consultar. Amén. Una vida hueca y destruida por el pecado no puede ponerse en ese lugar para liderar. Y en este texto nosotros encontramos dos capacitaciones que son necesarias para poder ser ese líder espiritual. Y es alguien, para poder ser líder espiritual, tiene que ser alguien que sea salvo. Y también, la otra requisito sería alguien que sea santificado. Cuando nosotros nos convertimos en creyentes, ya nos estamos convirtiendo en, es decir, ya tenemos como esa capacidad de poder liderar nuestra familia. Amén, hermano. Porque ya hemos creído en Dios y nosotros vamos a conducirlos a la tierra prometida. Miren allí lo que estábamos leyendo. El Señor les repite 2 veces. Allí en Deuteronomio. Es que habían pasado 40 años. O sea que en realidad el Señor no dejó entrar a los que venían atrás, o más bien a los que venían adelante, ¿sí? Los que iniciaron el trayecto. No los dejó entrar porque en realidad ellos nunca ejercieron un liderazgo espiritual sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre sus familias. Al contrario, los dejaron que se desviaran. Ahora es igual lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios los ha sacado de Egipto? De nuestro viejo hombre donde nosotros éramos esclavos. Éramos esclavos del dominio de las tinieblas, hermanos. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, a nuestra tierra prometida. Esa es nuestra tierra prometida, el reino de ese Hijo amado, hermanos. Entonces, nosotros, y esto lo hemos repetido, mira, es que estoy sorprendido porque el Señor repite y enfatiza mucho en todo esto. Es necesario que nosotros, es decir, nosotros tenemos que nacer de nuevo primero, antes de asumir esa batuta, antes de asumir ese rol de ser líderes espirituales. Porque si nosotros no hemos nacido de nuevo, mi pregunta es, ¿cómo un cadáver, como lo dice Efesios, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados, cómo un cadáver va a poder dirigir una familia? Tiene que haber nacido primero de nuevo. Amén. Entonces, el líder espiritual es un varón que ha reconocido que Dios lo ha salvado y él ha experimentado esa regeneración, esa restauración que él está haciendo. Y eso porque ya el Espíritu Santo de Dios está presente en él.
Cuando nosotros reconocemos el peso de nuestros pecados, hermanos, y su condenación, mire el tema de esta mañana, el primer tema, el arrepentimiento. Y es que el Señor nos quiere conducir a ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos seguido el diseño de Dios. Aún lo digo con honestidad. Yo tengo que reevaluar esa parte acerca del liderazgo de mi familia. Ahora, si nosotros reconocemos esa condición de pecadores, pero a su vez también hemos escuchado esa noticia tan bella e increíble, que Dios ha enviado a su propio Hijo, que vivió una vida perfecta para poder dar salvación. Eso es mucho lo que nosotros tenemos de avanzado en ese camino para ser esos líderes espirituales. Amén. Dice la palabra del Señor, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Ahí hay un líder espiritual. El líder espiritual es el que ha creído en ese plan de salvación de Dios y tiene la esperanza y reposa en la seguridad de que eso ya está hecho. No confía en sí mismo, porque es que ¿cómo me puedo salvar? Entonces su esperanza está en Cristo y nadie más. ¿Cómo decía la alabanza? Que Cristo sea el dueño de mi hogar. ¿Por qué? Porque es que yo confío en Él y necesito que Él sea el dueño de mi hogar. Amén, hermanos. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El líder espiritual conoce a ese Dios que está mencionando ese pasaje. Y se lo va a tener que dar a conocer a sus hijos. Amén. Ahora, la santificación. La mejor muestra de la santificación que yo puedo dar es lo que dice allí: lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es la verdadera muestra de la santificación. Entonces, ¿estamos amando al Señor de esta forma? Es decir, tú estás priorizando a Dios sobre todas las cosas que acontecen en tu vida. Y continúa diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios, ¿por qué es tan importante? Porque es que la palabra de Dios es la que produce la santificación. De hecho, el Señor Jesucristo, en una oración muy hermosa que Él hace por sus discípulos, por todos nosotros, le dice al Padre: santifícalos en tu palabra, por tu palabra que es verdad, dice la Escritura. Entonces, el líder espiritual no se conforma simplemente con una enseñanza. ¿Dónde la tiene que guardar? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice el texto. Entonces es algo que yo debo guardar dentro de mi corazón.
El salmista dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Podríamos citar y citar. Ahora, lo que sucede es que el hombre natural y a nosotros, tal vez como esposos, como líderes de nuestro hogar, nos preocupan muchas cosas diferentes. Nos preocupa tal vez la bendición económica de nuestro hogar, ¿sí? Pero miren la posición de un líder espiritual. Filipenses capítulo 3, verso 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Tremendo. El texto, Filipenses 3:8. Entonces, el líder espiritual es alguien que es diligente en esa intimidad, que está buscando continuamente al Señor. Y dice lo maravilloso que aquí lo expresa es: y ser hallado en Él. Cuando Él dice ser hallado en Él, ¿sí? Es que cuando alguien te está buscando también ese líder espiritual, está buscando a Cristo en ti. Entonces, ese líder espiritual siempre va a buscar caminar en santidad y vivir en el temor de Dios. No como esos niños fluctuantes, ¿no? Que van de aquí para allá. Ese ser hallados en Cristo. Hay un texto muy hermoso en Juan capítulo 17, verso 8, que hace el retrato, o es un retrato bíblico palpable de lo que es ese hombre hallado en Cristo. Dice: son como árboles plantados a la orilla de un río y extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre estarán verdes y todo el año dan fruto. Aquí hay un líder espiritual. Ese es el retrato de un líder espiritual. Ese varón que mira esa belleza gloriosa de Cristo y el resto lo considera como basura, ese es el que necesita un hogar. Los padres, nosotros los padres, tenemos 3 oficios, y esos 3 oficios nos los dio Cristo. El padre dentro de su hogar, el esposo también, debe ser profeta, debe ser sacerdote y debe ser rey de su casa. Amén. Profeta para recordar lo que Dios ha venido anunciando desde mucho tiempo. Sacerdote porque es él el que tiene que interceder ante Dios por su familia. Y rey de su casa porque él es el que la tiene que gobernar. Amén. Ahora vamos a ver las responsabilidades.
del líder espiritual? ¿Ah? Ese es el tercero. O sea que ya vamos terminando. Sí, porque yo siempre como que, uy, malo para eso. Claro que yo por ahí tengo ya un cronómetro. ¿Ah? ¿No saben? Sí, ese cronómetro llega y comienza. No, es que a mí, ¿sabes qué? Sinceramente, a mí me apasiona esto. Yo sé que a todos ustedes, por eso se aguantan estar aquí sentados. Hoy sentía mucha tristeza de saber, y el Señor me traía a la mente ese pasaje donde Él está invitando a las bodas y manda a los siervos a que salgan y conviden a la gente, y la gente, no, yo estoy ocupado, yo tengo que ir a la finca, yo tengo que sí, tengo que hacer un negocio, y me da tristeza, pero me alegra que ustedes estén acá. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Responsabilidades. Porque, chévere, el Señor me escogió como líder, ¿cierto? Pero ¿dónde están las responsabilidades? Dice, las enseñarás, esas palabras que Él colocó dentro del corazón del líder, dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano, serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y aquí podemos notar 3 responsabilidades que tiene el líder espiritual. La primera es la instrucción formal. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, dice la Escritura. Entonces aquí vemos la importancia para un líder espiritual, es la prioridad de esa instrucción al resto de su familia. La falta de instrucción dentro de la familia va a traer consecuencias que van a ser muy negativas. Entonces, la idea aquí ¿te vas a llevar los varones? ¿Hacemos un...? ¿Sí? Sí, porque yo creo que van a llevar los varones a hacer una tareita de allá ahí. Vamos a hacer si quieren se toman un tintico. Bueno, mis hermanos, vamos a repetir el texto. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa. Entonces, aquí el propósito es ver esas 3 responsabilidades que están contenidas en ese pasaje acerca de lo que estamos mencionando en esta mañana. Hay una instrucción que es formal, también hay una instrucción que es informal y nos da un ejemplo también. La instrucción formal viene dada allí donde dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Entonces, aquí es donde vemos esa importancia del líder espiritual,
que tiene como prioridad esa instrucción que se trae a través de la palabra, porque la falta de instrucción puede llevar a consecuencias negativas a toda la familia. Y la idea, como lo manifiesta aquí, es enseñarlas diligentemente a los hijos. Ahora, es algo, esa instrucción, esa enseñanza, es algo que no va a producir el efecto inmediato. Eso no produce el efecto inmediato, ¿cierto? Y menos, si se hace una sola vez al mes o una sola vez a la semana, eso no va a producir el efecto que se espera. Por eso allí hablan de una continuidad. Y de pronto aquí me puede colaborar aquí el hermano en la parte de la publicidad. En la parte de la publicidad, cuando se tira la publicidad, la hacen únicamente una vez. No, la continuidad es la que trae el efecto en la publicidad, y si más rellenan de esa publicidad, entonces tú vas a quedar más convencido de lo que te están ofreciendo. ¿Es así, hermano? Bueno. Entonces debe ser continuamente. Esa instrucción formal la podemos realizar en algo que de pronto tenemos que hacer un poco más de énfasis dentro de nuestros hogares, y es el culto familiar. Allí, en el culto familiar, hay elementos que son básicos: instrucción en la palabra de Dios, la oración es muy importante, esa oración delante de Dios, y la oración a Dios, todo tiene que ver con Dios. En esa parte de la instrucción es importante, ¿saben por qué? Porque nuestros hijos nacen incrédulos. Ellos nacen incrédulos, toca enseñarles, ¿sí? Hay que darles esas. Y de hecho, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice: recuerda que desde la niñez has leído la Biblia, y que sus enseñanzas te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Le recomendamos a nuestros hijos leer la Biblia. Bueno, hagámoslo así, conforme lo estamos diciendo, a través de un culto familiar. Entonces, nosotros como líderes debemos ser diligentes en dar a nuestros hijos ese alimento espiritual. Amén. El orar. Es ese lugar donde en familia todos nos vamos a acercar al trono de la gracia de Dios a través de esa oración. Ahora, alguien decía que una familia sin oración, escuchen bien lo que dice aquí esto, que una familia sin oración es como una casa sin techo, que está expuesta a muchas tormentas y está sin protección. Amén. Además de la oración, está la alabanza. Es decir, nosotros continuamente, dentro de nuestros hogares, así estemos pasando adversidades, debemos estar rebosados de alegría. Miren lo que dice el Salmo 118, verso 15. Se escucharán los cantos de victoria y la alegría en los hogares de los justos. Dios con su poder ha alcanzado la victoria, alabemos su poder. Salmo 118, 15. ¿Se escuchan esos cantos de victoria en nuestros hogares? Entonces, tenemos que revisar si estamos haciendo esto. Tal vez lo estábamos haciendo y lo dejamos de hacer, pero este debe ser el nuevo emprendimiento que debe tener un líder espiritual dentro de su hogar: hacer el culto familiar. Y de pronto, si lo dejaste de hacer por algún tiempo, aún queden ahí unas astillitas, unas cenizas
de ese avivamiento. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 8, verso 3, y nosotros debemos cuidar de que ese fuego siempre esté encendido. Dice: después vino otro ángel con un tazón de oro, y en este tazón pusieron mucho incienso para que lo ofrecieran ante el altar junto a las oraciones del pueblo de Dios. 8:3. Allí nos referíamos en todo esto a esa instrucción formal, ahora a la instrucción informal. No es decir, la formal es como hacer ese culto familiar. Pero luego viene y asistir a la iglesia, tomar los estudios, eso es instrucción formal. Pero también está la instrucción informal. Y dice: y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino. Entonces, es todos esos tiempos que estamos juntos con familia, que pueden ser una oportunidad para llevar una instrucción informal. Ahora no me refiero a que las 24 horas del día estemos dedicados a eso, pero sí pueden haber momentos oportunos en los cuales nosotros podamos compartir con nuestros hijos, con nuestras esposas. Amén. Y poder poner en práctica esta instrucción informal. Y es que en realidad, si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos mucho tiempo libre, pero ¿en qué lo estamos aprovechando? Esos tiempos libres normalmente hoy en día se comparten más en el Instagram, en el TikTok. Bueno, no es necesario, pero pues contesten la pregunta, ¿no? ¿En qué estás utilizando el tiempo libre? Porque la respuesta la tienes tú. Entonces nuestro deber como líderes espirituales es tener la verdad de Dios siempre presente en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos guiar a nuestra familia en el camino del Señor. Salmo 145, verso 4 dice: nosotros hablaremos del poder, de la belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Yo pensaré mucho en ellos y los daré a conocer a mis propios hijos, dice la palabra. ¿Tú lo estás haciendo? Y no importa que sea pequeñito. Recuerda que tus hijos no van a quedarse en casa para siempre. Pero qué bueno que se lleven ese legado, que se lleven ese tesoro cuando salgan de su casa. Amén. Que esa semilla ya está sembrada. No se van a ir con las manos vacías, hermanos. Si hacemos esto, esa semilla ya va a estar en los corazones de ellos. Otra pregunta: ¿vas a seguir desperdiciando tu tiempo? ¿Qué es lo mejor para tu hijo? ¿La última consola? El Señor nos está enseñando algo totalmente diferente. Entonces, como les he venido repitiendo también, para que esto se dé es importante que nosotros como líderes espirituales necesitamos escudriñar, necesitamos estudiar
la palabra. Dice Efesios 5:16, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y por último, es el ejemplo viviente. Amén. El verso 8 de Deuteronomio, capítulo 6, nos dice: las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto lo dice aquí porque está escrito en una cultura que es la cultura judía, ¿sí? Y en realidad ellos lo hacían así, literalmente, como lo dice acá. Ellos utilizaban unas cosas acá ¿sí? Y donde tenían esos pasajes donde querían recordar. Pero en realidad más lo hacían por ser vistos. Y cuando se hace por ser vistos, en realidad allí no hay líder espiritual. Amén. Más bien tenemos que regresarnos un poquitico cuando dice el Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Es como algo en lo cual el Señor dice: tú eres como una carta que va dirigida a tu hijo, ¿sí? Y esa carta que está escrita por mí, quiero que tu hijo la lea. Es decir, quiero que tú te conviertas en una carta viva que refleje ese mandato. Hermanos, hay algo muy importante y es que tú no puedes engañar a Dios. Pero lo más importante es que Él no quiere que tú te engañes. Amén. No puedes vivir una santidad aparente fuera de tu casa. No puedes vivir esa santidad cuando vienes a la reunión. Por eso dice allí el Señor que es necesario que la escribas en los postes de tu casa y en tus puertas. No puedes permitir que otro gobierne tu casa, que tu casa se contamine de otras cosas. Entonces, tenemos varias formas de dar ejemplos. Hay muchos que son hijos de creyentes, pero dejan el camino del Señor por la hipocresía de los padres. Y eso sí que es tenaz. Ahora, finalizando, Dios te hace a ti como líder espiritual para alcanzar a otros para Él, pero en especial alcanzar a tu familia. Ahora es tu decisión. Vas a decidir: yo y mi casa serviremos al Señor. Dios les bendiga, hermanos.